arrojó al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos, días llenos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos, días llenos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, quien libra de tristeza, se alegra Marta y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos, días llenos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos, días llenos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendecimos desde este lugar a todos nuestros hermanos, amigos y personas que nos siguen a través de la plataforma. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana, y estamos aquí nuevamente en la casa de Dios para bendecir y darle gloria al Dios que vive. Amén. Así es que vámonos preparando, mis amados hermanos, para que esta mañana, ¿verdad?, traigamos una ofrenda de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios. Y vamos comenzando este servicio abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. Y cuando lo encuentre puede indicarme con un amén. Amén. Voy a invitar a todos los niños, a toda la iglesia, nos pongamos de pie en reverencia a la palabra y vamos a darle lectura. Dice así su palabra: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Cuántos necesitan ser sanados esta mañana, hermanos? Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Dice: y muchos se quedaron sin comer. ¿Cómo dice? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 canastos, 12 cestas en pedazos. Este es el Dios al cual nosotros servimos, hermano. El Dios que puede multiplicar los peces y los panes. Amén. Al Dios al cual podemos venir y Él va a saciar nuestra hambre.
Vamos a orar, hermanos, y a presentarle al Señor este servicio, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos en esta mañana sea para honrar y bendecir su nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por este tiempo, por esta mañana. Gracias, Señor, por concedernos la vida, la salud, Señor, y las fuerzas para estar aquí esta mañana, para exaltar, adorar y bendecir tu nombre. Señor, te rogamos que esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo esté entre nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos en este día sea para honrarte, sea para glorificarte. Señor, que nuestros labios, nuestro corazón, Señor, esta mañana, Padre, se abran para adorarte, se abran, Señor, para expresarte nuestro agradecimiento y nuestra exaltación. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice este lugar y todo lo que respire, alabe a Jehová en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así como está, hermanos, prepárese para adorar el nombre del Señor y nuestros hermanos de la alabanza con ustedes. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Mis hermanos, ¿cuántos estamos gozosos de un día más de vida que nos regala el Señor? Amén, ¿no es cierto? Mis hermanos, les quiero pedir un favor especial esta mañana, tanto a los hermanos que nos están viendo en el directo y tanto como están aquí. Mis hermanos, les pedimos que por favor oren por los jóvenes que están aquí al frente, por nosotros que somos pasantes, digamos, por aquí nomás. Oren mucho por nosotros porque estamos iniciando un proyecto para establecer el grupo ya de alabanza. Y el enemigo, estoy seguro que se va a levantar contra la vida de los jóvenes, porque el enemigo no le gusta que nosotros adoremos el nombre del Señor. Así que vamos a orar mucho por los jóvenes que se van a integrar, por los que van a iniciar a aprender, por los que están ya establecidos aquí. Así que, tal como lo dijo, como dice en la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora vamos a seguir con las alabanzas y pues todo sea para la honra de Dios. Amén. Sobre mí, justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor en mi debilidad. Me fortalece tu espíritu y verdad, me sostiene, sí, me sostiene. Tu gracia es suficiente, como siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece.
suficiente, tu amor siempre permanece. Oh. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Así mismo les invito a que cerremos nuestros ojos y alcemos nuestras manos al cielo en señal de gratitud, de que estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos ha permitido de estar hoy aquí nuevamente. Así mismo vamos a entonar esta alabanza que se llama Ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más, ven. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Una vez más, ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, 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 Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Le decimos purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
Señor, te quiero conocer. Así damos una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar entonces un momento, tome asiento, de agradecimientos por si alguien en esta semana, ¿verdad?, vio la mano de Dios o la gloria de Dios en su vida, pues este es el tiempo de dar gracias. Mi hermana Araceli, para estarnos dirigiendo con ese tiempo. Dios le bendiga a mis hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 100. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus artes con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén. Para siempre es su misericordia, mis hermanos, de nuestro Señor. Podemos decir, yo creo que cada uno de nosotros, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí ha sido con nosotros, nos ha bendecido, no nos ha dejado desamparados, ¿verdad? Se abre este tiempo, mis hermanos, quien esté agradecido o tenga un testimonio. Puede pasar, mis hermanos. Está abierto este tiempo. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Hoy paso a dar gracias al Señor por la escuelita bíblica que tuvimos en esta semana. El Señor nos bendijo con una buena cantidad de niños que asistieron y nos sigue bendiciendo porque aquí están muchos de ellos. Niños nuevos que estuvieron viniendo a la escuelita. Nos da mucho gusto recibirlos en la escuelita dominical este día. El Señor proveyó. Hubo que darle a los niños cada uno de los días. Le doy gracias al Señor porque dispuso en el corazón de cada una de mis hermanas el apoyo, tanto económico como su tiempo, su disposición para dar los temas, para decorar el templo, para estar al pendiente de cada uno de los niños. Le voy a dar gracias con el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Le doy muchas gracias al Señor porque Él conoce nuestros pensamientos y siempre está a nuestro lado ayudándolos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Sí, Dios les bendiga, hermanos, a todos y a cada uno de ustedes. También le doy gracias a Dios por la bendición de haber tenido la escuelita de verano y la participación de todas y cada una de ustedes, como decía nuestra hermana Verónica, y también el hecho de haber impartido también una enseñanza para los niños, que siempre me deleita y me llena de satisfacción el poder seguir trabajando para el área infantil cuando se me invita, ¿verdad? Así que yo me siento contenta, me siento dichosa
de seguir sirviendo a Dios en todas las áreas posibles, porque Dios nos ha capacitado a todos y a cada uno de nosotros para poderle servir en donde Dios nos pone, ¿verdad? Así que yo me gozo y me gozo mucho por ese mural que nuestra hermana María Félix junto con sus hijas lo pintaron muy bonito, de acuerdo a la enseñanza, a los temas que tuvimos en la escuelita de verano, y me gozo mucho también por el hecho de ver a los niños aquí. Así que la mejor inversión, a veces pensamos que es en los adultos, pero la mejor inversión es sembrar en el corazón de un niño. Dejad a los niños, dice, venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y nos invita a nosotros también su palabra a que si no somos como niños, tampoco entraremos en el reino de los cielos. Entonces debemos de ser tal y como un niño. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Nereida. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, pues yo estoy aquí para una vez más dar gracias a Dios, porque el Señor hasta aquí ha sustentado, nos ha cuidado y nos ha guardado. Me libró de no quedar, porque el doctor me decía, mi cirugía fue de las vértebras y dijo, pueden pasar muchas cosas, puedes quedar paralítica, puedes quedar sin habla, puedes quedar dándote ataques epilépticos, muchas cosas que te dicen los doctores, pero pues sabemos en quién estamos confiando y sabemos que el Señor es nuestro médico. El Señor nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está en todo momento y en todo lugar. Y yo pues como hija agradecida, hermanos, pues ustedes saben que el Señor ha sido muy bueno con mi vida. Y pues estoy dando gracias a Dios por eso, porque pues ya son 3 meses que yo no estaba con ustedes, pero aquí nuevamente estoy con ustedes. Y muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Así es, ¿verdad? Gracias a Dios por sus grandes misericordias que tiene por nosotros y para con nosotros, ¿verdad? Pues yo también quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque yo tenía algunos años que yo no iba a visitar a mi mamá a Sinaloa, por una u otra razones. Yo pienso que Dios no me lo permitía. Tenía que pasar una prueba, hermanos, para poder ir. Pero cuando Dios, es el tiempo de Dios, Dios abre puertas. Él mueve lo que tiene que hacer, Él hace lo que tiene que hacer, hermanos. Pues yo deseaba ir a ver a mi mamá, se la llevaba enferma, y yo deseaba, y ella también deseaba verme. Ella decía que me iré a morir y no te voy a ver, hija. Y yo le dije, mamá, cuando sea la voluntad de Dios, Él va a permitirme ir a mirarla, estar con usted y orar juntas, y llorar y hablar y platicar y todo juntas. El Señor me lo permitió, hermanos. Estuve con ella. Pues yo quería ir, pero yo no quería irme en camión. Yo decía, no quiero irme en camión. Mi anhelo es estar allá, pero no quiero ir. Salió un ride, hermanos. Fue en una hora que yo decidí irme. Yo me fui, dijeron mis hijos, le vamos a mandar para el pasaje de regreso. Pero no fue necesario, hermanos. Dios abrió el corazón y puso a la disposición de uno de mis hermanos. Fui y vine de a gratis, por la misericordia de Dios, hermanos. Él dispuso todo, le mandó dinero a mi mamá para que no hubiera preocupación de que se preocupara qué vamos a comer. Nada, hermanos, nada. Él supo que yo estaba allá y luego él mandó dinero. Mandó para que me trajeran de regreso en carro y se regresara el que me trajera, ¿no? Porque dispuso el corazón también de mi cuñado, que es el que me llevó y me regresó. Entonces, yo doy gracias a Dios, hermanas, por la misericordia de Dios, hermanos.
porque yo puedo decir que Dios ha sido bueno para conmigo, para con mi familia, que Dios hasta aquí, hermanos, nos ha ayudado, hasta aquí nos ha bendecido y no nos ha dejado de su mano. Y esto es para honra y gloria de Dios, hermanos. Si no hay otro más, pues dejo este tiempo, este espacio, a lo que prosigue. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, tiempo de entrar al consejo de la palabra de Dios. Voy a pedirle, ¿verdad?, a los mujeres, a los maestros que pongan atención con los niños, porque yo sé que a veces, ¿verdad?, en la prédica es donde más cansado para los niños. Así que les voy a pedir que pongan atención ahí con los niños, hermanos. Si tienen sed, pues acérquenle un vaso de agua o algo. Y si le veo que está inquieto, pues arrímele un coscorrón ahí, para que se estén quietecitos, porque sé que la prédica es lo más difícil. Así que vamos a poner atención, niños. Niños, van a poner atención a la palabra. Bueno, amén. Niños, amén. ¿Qué pasó, hermano? A mí no muy callados los niños ahora. Ok, dejo este lugar a mi esposa, que es la encargada de traer el consejo de la palabra en esta tarde, y la pongo en las manos del Espíritu Santo para que el Señor hable a través de ella. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta ya tarde. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Hemos dado gracias a Dios por muchas cosas y le seguimos dando gracias a Dios porque en verdad hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Juan, capítulo 6. Oh Dios, qué calor. Juan capítulo 6, verso 60 al 67. Este es un capítulo que está muy interesante, todo el capítulo 6, porque habla de la alimentación de los 5,000 y la gente que busca a Jesús. Pero me gusta mucho este tema que es palabras de vida eterna. Amén. Dice así su palabra. Al oírlas, en el versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Sí dice entregar, ¿verdad? Y dijo: pero esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Señor, en esta tarde te presento mi vida, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra sea dada a tus hijos y a mi vida misma como edificación, porque tu palabra, Señor, es edificante, es instructora, es como una espada que discierne los pensamientos,
que penetra nuestros tuétanos, nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos, y discierne todo lo que hay en nosotros. Padre, yo te presento, Señor, nuestras vidas y que nuestras mentes y nuestros espíritus estén abiertos al consejo de tu palabra hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nosotros a lo largo de estos días, o de estos meses, o estos años, hemos pasado, y no me refiero precisamente a la pandemia, sino a lo que es nuestra vida diaria, ¿no? Desde que conocimos al Señor hasta este tiempo. Ha sido una vida a veces muy dura. Nos hemos enfrentado en situaciones muy duras, muy difíciles, o no nos hemos enfrentado. Ahorita nuestra hermana Nereida nos decía la situación que ella enfrentó a través de una operación de vértebra. Nuestra hermana Araceli nos decía cómo pasaron años para poder ir a ver a su mamá. Y cada uno de nosotros tenemos historias que se nos han vuelto difíciles, que han sido duras, han sido difíciles, y sin embargo nos hemos enfrentado a cada situación difícil que la vida misma nos hemos llevado o no hemos salido avantes. Claro que cada uno de nosotros hemos salido avantes, a pesar de la dureza de la vida, a pesar de lo difícil que ha sido la vida. Hemos enfrentado aún mismo la enfermedad del COVID y gracias a Dios ninguno de nosotros hemos fallecido. Ninguno de nuestra congregación ha fallecido. Hemos pasado por esa situación, hemos enfrentado los síntomas de esa enfermedad y sin embargo seguimos adelante. Aquí estamos agradecidos con Dios. Y Dios nos ha hablado a través de esas circunstancias difíciles. Dios ha hablado en el pasado, Dios sigue hablando en el presente y Dios seguirá hablando a sus hijos y a la humanidad aún en el futuro, mientras cada día brille ese sol. Dios seguirá hablando. Y nosotros muchas veces asociamos la palabra con bendiciones, asociamos la palabra de consuelo, asociamos la palabra de Dios como un aliento para nuestra vida, de dirección. La palabra la hemos visto como una dirección y la palabra la hemos visto aún como una prosperidad y mucha bendición sobre nuestra vida, y eso es verdad, eso es verdad. Pero también es cierto que su palabra muchas veces también nos inquieta. Así como la vida misma que hemos enfrentado con situaciones difíciles, con muertes, con enfermedades, con muchas situaciones, nos inquieta ese estilo de situaciones que quisiéramos no pasarlas. Pero también la palabra muchas veces nos inquieta. Muchas veces nos inquieta cuando Él quiere entregarnos sus órdenes y nosotros nos topamos con aspectos y situaciones incómodas, inesperadas y hasta no deseadas a través de su palabra. Porque nosotros vemos esta palabra y esto es lo que yo le dije: bendición, prosperidad, promesas, dirección, consuelo. Pero también en esta palabra nos enfrentamos a situaciones o palabra misma de Dios que no nos gusta. A nosotros nos gusta escuchar que Dios es amor. Y sí es cierto, aquí la Biblia habla mucho sobre el amor de Dios desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Pero también es verdad que la palabra de Dios nos dice que también es fuego consumidor. Y muchas veces no queremos escuchar esa palabra, que es fuego consumidor, que su palabra nos confronta, que su palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Y a veces esa palabra nosotros no queremos escucharlo. Y así lo dice la Biblia, que su palabra es como el martillo que quebranta.
Pero nosotros siempre queremos escuchar solamente bendición, solamente promesas, solamente consuelo. Queremos escuchar la dirección de Dios, queremos escuchar lo bueno, pero también es un martillo que quebranta, que nos confronta, que nos hace sentir incómodos, porque la palabra también nos hace sentir incómodos, porque no nos gusta obedecer, no nos gusta hacer muchas de las veces la voluntad de Dios. Incluso Dios nos demanda cómo nosotros debemos congregarnos y al final de cuentas nosotros nos congregamos como nos da nuestra regalada gana. Y a veces la palabra de Dios nos confronta aún con eso mismo, porque nosotros queremos tomar otra dirección y Dios dice no, es por el camino angosto y nosotros queremos irnos siempre por el camino espacioso, pero el camino del Señor dice que es angosto, es difícil y pocos son los que encuentran ese camino. Y claro, en nosotros siempre habrá resistencia a la palabra que nos confronta. Y obvio, estamos hablando de parte de nosotros. A veces nosotros nos resistimos a esta palabra. Nos resistimos a lo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer correctamente, pero a fin de cuentas yo lo vengo haciendo como yo quiero. Entonces es tiempo de que nosotros pongamos una pausa a nuestra vida. Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Debemos de tomar una pausa y mirar cómo es que nosotros estamos caminando, cómo es que nosotros nos estamos conduciendo, cómo es que nosotros nos estamos dirigiendo en lo que es correcto. Tenemos que hacer una pausa. Necesitamos evaluarnos el día a día. Necesitamos evaluarnos si estamos recibiendo la palabra de Dios o no estamos recibiendo la palabra de Dios. Si estamos aceptando o no estamos aceptando la palabra de Dios. Nosotros siempre queremos escuchar lo que queremos oír. Queremos oír las palabras dulces, queremos escuchar, oír más bien dicho, las palabras agradables. Queremos oír eso que solamente a mí me agrada. Quiero tener mi oído presto, pero a las palabras dulces, a las palabras que me convienen, a las cosas, a las voces dulces que vienen de otra parte, pero que no es de su palabra. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que caímos en la misma trampa de Eva en el jardín del Edén. En las escrituras vemos a menudo que la palabra incomodaba desde el principio. Si usted ve, desde el principio del Génesis hasta el último libro, hay palabras que nos incomodan. Hay historias que nos incomodan. Hay situaciones que hemos visto aquí en la palabra que nos incomodan. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios actuaba así? Si ustedes se dan cuenta en toda la escritura, cómo el pueblo de Israel tuvo problemas a causa de la desobediencia, porque si hay algo que no quería escuchar, era lo correcto de la palabra de Dios. Aún Dios mismo hablando al hombre en los tiempos antiguos se topaba con eso. La humanidad se topa con lo correcto de Dios. Y el pueblo de Israel por eso muchas veces fracasó. Generaciones se perdieron a causa de que el pueblo obedecía más a sus instintos naturales que a la voluntad de Dios. Generaciones. Yo quiero que se paren todos los niños en esta mañana, solamente los niños. Párense, niños.
Y quisiera que ustedes miraran, ¿qué generación de niños son ellos? ¿Qué generación de niños son ellos? Si nosotros no sembramos, ¿pueden sentarse, pequeños? Si nosotros no sembramos en el corazón de cada uno de estos niños la palabra correcta de Dios, será una generación que se va a perder. Será una generación como el pueblo de Israel, que pasaron generaciones que no sabían quién era Dios, cuando sus bisabuelos tuvieron la oportunidad de a veces hablar cara a cara con Dios, y se perdieron esas generaciones porque el pueblo se desvió de lo correcto de la palabra de Dios. Porque se confronta uno a lo que Dios está diciendo y demandando que es correcto hacer, y el pueblo se desviaba y muchas generaciones, así como ellos, no conocieron a Dios. Y usted se da cuenta, los libros empolvados, o más bien los pergaminos empolvados, que los encontraron y empezaron a leerlo y se empezaron a regocijar y empezaron a enseñar lo correcto de Dios. Entonces nosotros vemos que la palabra incomoda. A menudo el que la recibe le va a incomodar. Por eso mucha gente, cuando viene al servicio y escucha una predicación que no le gustó, ¿qué es lo primero que dicen? Hoy tiraron muchas pedradas. Esa es la expresión. Es que ahora el pastor lo dijo por mí, porque la palabra incomoda. La palabra produce un efecto en nuestra naturaleza humana. Por eso salimos heridos. Pero muchas de las veces cuando salimos heridos, culpamos al que está hablando la palabra. Pero no queremos escuchar que es Dios el que está hablando directamente a mi vida y me está diciendo la condición en la que yo estoy. Y es más fácil culpar al que está aquí enfrente y decir, lo dijo por mí, porque sabe mi vida, porque escuchó, porque salimos heridos, lastimados, porque me incomoda la palabra, porque es dura la palabra de Dios. Y es más fácil culpar al predicador que darme cuenta que yo soy la persona que estoy equivocada, que yo me estoy yendo por un camino que no es el camino que Dios me está demandando. Por eso decimos, qué dura estuvo la pedrada. Para la otra me traigo un casco para que no me duela tanto. Y así decimos muchas veces. Esa es la verdad, porque hay una incomodidad. Entonces, la palabra puede parecer ridícula o incongruente. Unos ejemplos le voy a dar. Sara se rió cuando oyó la palabra de Dios detrás de la carpa. Se rió, y muchas de las veces nos reímos. Nos reímos porque, ay, qué locura, qué loco, eso no puede ser. Nos reímos así como Sara. Jonás, cuando escuchó la palabra, se asustó tanto que huyó a Tarsis en vez de hacer lo que Dios le había pedido hacer. Cuando se le dijo a Zacarías que sería papá, quedó mudo del susto. El joven rico de los evangelios se fue triste. A ver, jóvenes, no se vayan tristes cuando escuchen una palabra dura, una palabra que te confronta. No te vayas triste. Y este joven rico se fue triste porque tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero y Jesús le había dicho que no podía servir a dos señores. A veces la gente pide oración y no es malo que la gente pida oración. No es malo que hagas peticiones a tu favor, no es malo. Y a veces la gente pide, Dios, hermanos, oren para que Dios me dé un trabajo. Y Dios te brinda un trabajo y dejas de asistir al que te dio el trabajo. Al lugar de reunión que Dios estableció,
y que te brindó esa oportunidad de tener un trabajo y te vas porque tu trabajo te empieza a absorber. Y a veces nosotros ponemos muchas excusas y es que no puedo porque estoy trabajando. No puedo ni entre semana ni los domingos porque estoy trabajando. A veces se pide oración para que haya una sanidad y Dios trae sanidad por misericordia, porque sabemos que no es por nosotros, sino porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y brinda la sanidad. Y tenemos esa sanidad y se nos olvida el que trajo la sanidad y dejamos de asistir y nos enfocamos en otras cosas. Y así sucesivamente yo puedo ponerle muchos ejemplos, por eso le digo, no es malo pedir oración, lo malo es que nos alejamos de aquel que tuvo misericordia y nos brindó la oportunidad de poder recibir la petición de nuestro corazón. Eso es lo malo. Entonces, por eso le digo, el joven rico tenía mucho dinero y a veces nosotros nos enfocamos en la situación de nuestro trabajo, nos enfocamos en nuestros estudios y es que no puedo, los jóvenes a veces dicen no podemos porque tengo muchas tareas. Tarea era cuando nosotros teníamos que ir a una biblioteca y escribir y pasar, hacer una síntesis de todo un libro a mano, eso era tarea. Tarea la de ahora, por Dios, es copia y pega. Ni siquiera, a veces leen lo que están, nomás dice, sí, ahí, sí, habla ahí sobre biología fulana de tal, ahí, copio y pego. Eso no es tarea. Tarea era cuando íbamos, salíamos de nuestras casas, agarrar los camiones, ir a las bibliotecas, ir a buscar libro de fulano, geografía, biología, física, química, no sé, y hacer todo un recopilado de ese libro, una síntesis, un no sé lo que se hacía antes. Eso era tarea. Y aún sin embargo teníamos tiempo para ir a la iglesia. Eso era tarea. Yo ahora veo a las mamás enfocadas haciéndole las tareas a los hijos y no es malo, pero debemos de abrir un tiempo. Dice la Biblia que para todo hay tiempo. No podemos decir que no tenemos ese tiempo. ¿Ves cómo la palabra nos confronta cuando decimos que no podemos? Porque estoy enfermo, no podemos porque tengo trabajo, no puedo porque tengo que hacer tarea. No puedo, pero la Biblia dice que para todo hay tiempo y esa palabra a veces me confronta y me incomoda porque mi humanidad dice no tengo tiempo y simple y sencillamente quiero decir no quiero ir, no quiero serte fiel, Dios, no quiero congregarme. Yo agradezco grandemente a Dios, hermanos, el hecho de que a pesar de que tuve COVID y tenía todas, ¿cómo decirlo? Era una persona de factor de riesgo, obesidad mórbida, presión alta, diabetes, pásele, ¿qué va a llevar? ¿Verdad? Y luego tener que pasar por la menopausia. Y luego la ansiedad. Y aún sin embargo, en su misericordia, Dios me mantuvo con vida. ¿Cómo no voy a estar agradecida en servirle a Dios? ¿Cómo voy a dejar de asistir al lugar o al santuario que Dios estableció para que fuéramos y le alabáramos y le glorificáramos? ¿Cómo voy a dejar de hacerlo si Dios me ha mantenido con vida? Dios te ha mantenido con vida, ¿verdad que sí? Dios te ha librado, Jacel, de esa enfermedad que no sabían qué era, pero que Dios te libró. Aquí vemos a nuestra hermana Nereida, Dios la libró, nuestro hermano Víctor, que también fue operado. ¿Cuántos de nosotros tuvimos COVID y Dios no permitió que estuviéramos muertos? Porque hemos visto mucha gente fallecer por eso. Y sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad. ¿A ti no te ha dado COVID, mi niña? Ajá. ¿No?
Debemos de estar agradecidos por eso, porque hay quienes no han enfrentado esa situación. Y entonces nosotros debemos de ser agradecidos y venir aquí a la casa del Señor. Entonces, continúo. El evento narrado de San Juan 6, ahorita la lectura que hice, luego de la alimentación de los 5,000 es más claro. Quiero que vea usted ahí en el versículo 60 del capítulo 6 de Juan. Dice, al oírlas, dice, ¿oír qué? Todo lo que Jesús habló antes de lo que vamos a leer ahora, de la alimentación de los 5,000, la gente que busca a Jesús, Jesús es el pan de vida, todo lo eso narrado. Entonces dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Puedes escuchar, más bien puedes oír la palabra de Dios y no ser movido. No te produce ningún efecto en la vida del ser humano. Los que nos están viendo a través de la transmisión, mucha gente ve transmisiones a raíz de la pandemia y escuchan predicador tras predicador tras predicador y piden oración tras oración, pero oyen la palabra y no ha producido un efecto genuino en la vida del ser humano, porque si así fuera, los templos estuvieran llenos. Los templos estuvieran llenos. Podemos oír la palabra de Dios y no ser movidos. Oír una verdad de Dios no me conmueve. A creer el evangelio, porque a través de las redes, a través de las plataformas, a través de las transmisiones, las personas escuchan la verdad de Dios, se habla sobre salvación, el mensaje de la salvación, y no creer. No se produce un cambio en la vida del ser humano. No viene un arrepentimiento. Por eso dice esta palabra, al oírla muchos de sus discípulos, fíjate, está hablando de sus discípulos. Si en los discípulos no produce un efecto, un cambio, un arrepentimiento, no produce el que creamos. Ahora ustedes creen, los que están ahí atrás de las transmisiones, que no conocen a Dios, que produzca un cambio en su vida. No produce nada. Porque si así fuera, no cabríamos en este lugar ni en ningún otro templo o en otra iglesia. No cabríamos. El escuchar, o más bien dicho, el oír la palabra de Dios no nos produce el buscar una esperanza verdadera. Hermanos, estamos en los tiempos difíciles y vea usted cuántos éramos y cuántos quedamos. ¿Por qué? Porque el orgullo nos impide escuchar el consejo. Ay, hermana, pero ¿cómo nosotros vamos a ser orgullosos? Fue el primer sentimiento pecaminoso que entró en el mundo a través de Lucifer, a través del ángel de luz. Porque él tuvo orgullo, se creyó mucho más que Dios y quiso tomar por asalto el trono de Dios. Y ese fue el primer sentimiento pecaminoso que entró al mundo. Entonces, el orgullo nos impide escuchar. El orgullo nos impide escuchar. El orgullo nos hace sordos al que tiene oídos y ciego al que tiene ojos. El orgullo nubla nuestra fe.
El orgullo termina con el hombre y su descendencia. Por eso hice que los niños se pararan. Porque yo quiero que tú veas esta descendencia a la cual se le tiene que sembrar la palabra y no montarnos en nuestro orgullo y no anunciarle las buenas nuevas de salvación a estos pequeños. Me da ternura ver a, ¿cómo te llamas, mi niño? Sí, tú que volteaste. Así. Tú, bebé. Sí, él. Ajá. Alexander. Me da tanta ternura ver a Alexander en la escuelita bíblica de verano. Me da ternura ver a Lucía tan pequeñita, estar en la escuelita bíblica de verano. Digo, son descendencia. Pero a veces el orgullo del hombre es que yo tengo mi religión, es que yo creo esto, es que yo soy de otra iglesia. Y la gente se monta en su orgullo y la descendencia se va perdiendo. El orgullo no deja que te sometas y escuchar la voz de Dios. Fíjese bien lo que dice en el 61, verso 61, ahí en su Biblia. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían? A ver, más fuerte. Murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Le dijo Jesús. La finalidad, hermanos, de que Cristo, la finalidad de Cristo es abrir los ojos de cada hombre y de cada mujer, y si es necesario, hablarnos a tal punto que nos veamos ofendidos. Ofendidos y que no nos molestemos, ya que su fin es que tú y yo no vayamos al infierno. Ese es el fin de Cristo, hermano, que tú y yo no vayamos al infierno. ¿Alguien quiere irse al infierno? Los que nos están viendo a través de la transmisión, ¿quieres tú irte al infierno? Yo creo que no. ¿Te quieres ir al infierno, mi niña? ¿No? ¿Tú, bebé? ¿Tú, mi niña? ¿Te quieres ir al infierno? ¿Sabes lo que es el infierno? ¿Sí? Esa es la finalidad. Y los discípulos dicen que murmuraban de todo eso. Y Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Esta palabra los ofende. Yo creo que nosotros debemos de pensar, ¿cómo es que mi pecado ofende a Dios? Yo debo de pensar eso. Yo debo de pensar que mi pecado ofende a Dios, más que la palabra de Dios me ofenda. Mi pecado es el que ofende a Dios. Y debemos de tener cuidado, hermanos, de eso. Hermanas, debemos de tener cuidado que el pecado, nuestro pecado no ofenda a Dios. Y nosotros le ofendemos a Dios cada vez que rechazamos a Cristo. ¿Cómo es que nosotros? Porque le está hablando a los discípulos, le está hablando a personas como tú y yo que somos discípulos de Cristo. ¿Cómo es que nosotros rechazamos a Cristo? Cada vez que nosotros no le obedecemos, cada vez que nosotros no hacemos su voluntad, cada vez que Él nos manda las cosas que debemos de hacer y no las sabemos. La Biblia nos dice claramente que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿nos es qué? Pecado. Entonces, si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces estamos rechazando a Cristo. Lo negamos, nos avergüenza. Y hasta nuestro corazón piensa de esta manera. Ay, qué fastidio. Siempre lo mismo.
Qué cansado es ser cristiano, porque hay quienes llegan a tal grado de decir que están cansados de seguir a Cristo, porque no se ven prósperos, porque no se ven bendecidos, pero queremos la bendición de Dios. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y ¿qué? Su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces busquemos primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás va a ser, por eso hay gente que se cansa de ser cristiano, que se fastidia de las privaciones en las que a veces nosotros nos encontramos. Se fastidia porque se ve pobre, porque no se ve con lo que desea su corazón. Y desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Fíjense nada más, dice ahí en el versículo 66. Quiero que usted vea. Versículo 66. Desde entonces dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban ¿con quién? Con Cristo, ya no andaban con Él, porque se fastidiaron, porque siempre miraban lo mismo, incluso ay, no, iba a decir una cosa y lo va a hacer muy fuerte, mejor no lo digo. Entonces, por eso muchos ya no están aquí. Por eso muchos se van, porque se fastidiaron de obedecer a Dios. Murmuraron, les ofende la palabra y ¿qué es lo que hacen? Pues mejor se van. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo enfrentar la palabra de Dios? ¿Cómo la debemos de enfrentar? Veamos lo que dice en el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros debemos de escuchar esta palabra, que el espíritu es el que da vida. La carne, debemos de estar bien conscientes que la carne para nada aprovecha. Las palabras que Cristo nos habla son espíritu y son vida. Entonces yo debo de seguir lo que dice esta palabra, lo que dice esta palabra, lo que dice que tienes ahí en tus manos, esa palabra. Debemos de seguirla porque es espíritu y es vida. Y el que no siguiere la palabra, yo quiero que veamos, el que no siguiere esta palabra, créame que tendrá condenación eterna. Vea lo que dice alguien que me busque, Juan 3:19. Juan 3:19 y Romanos 2, del 8 al 9. Juan 3, el Evangelio de Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan. 3:19, ¿alguien lo tiene? Que lo pueda leer en voz alta. Amén, levántese, hermana, y léalo. Ve, hermano. Amaron, la humanidad ama, o nuestra carne ama más, ¿lo qué? Las tinieblas que la luz. Por eso es que la gente se va, porque ama más las tinieblas que la luz. Romanos capítulo 2, ¿alguien lo tiene? Del 8 al 9. Amén, levántese, hermana, y léalo en voz alta. Bien, entonces hay una implicación
que es la condenación eterna para aquellos que no aman la verdad. Hay condenación eterna. ¿Por qué? Porque se aman más las tinieblas que la luz. Porque a veces nosotros consideramos que el evangelio debe de ser de tal manera. No creo que Dios sea tan malo. Dios es bueno. Pero si realmente comprendiéramos la bondad de Dios, entonces nosotros estaríamos más preocupados por hacer una pausa en nuestra vida y ver cómo es que estamos caminando delante de Dios. ¿Cómo es que yo estoy caminando delante de Dios? Todos y cada uno de nosotros estamos en el taller del maestro y su herramienta tratará siempre con aspectos no redimidos de nuestra naturaleza pecaminosa. Tengamos cuidado de tener la actitud correcta cuando nos disponemos a consultar a Dios, no un Dios a la deriva, decir, Dios es bueno. Pues sí, sí es bueno, es misericordioso, sí, es misericordioso. Pero tome en cuenta que tarde o temprano vamos a dar cuentas de nuestros actos allá arriba, en la presencia de Dios. Y ahí va a verse cómo eran nuestras obras, si eran buenas o eran malas. Por eso debemos de hacer una pausa en nuestra vida y reflexionar cómo es que estamos caminando. Y más en estos tiempos tan difíciles que ahora a las personas ya no les interesa venir al templo, a la casa de Dios. Y es la casa de Dios porque así lo estableció Dios, no lo estableció el hombre. Si no, no hubiera puesto un lugar de reunión, y eso es desde el principio de los tiempos, un tabernáculo, un lugar de reunión. Este es el lugar de reunión. Pero ahora con el acceso de que tenemos libertad al lugar santísimo, donde antes solamente el sacerdote una vez al año entraba, y ahora tú y yo tenemos esa libertad de entrar a la presencia de Dios. Y a veces vamos y entramos con una facilidad en nuestra vida, no haciendo una reflexión de cómo estamos. Pero así dice la Escritura, venid confiadamente, dice, ante el trono de gracia, dice, y pongámonos a cuentas. Y si nuestros pecados fueren, y dice los colores, entonces seremos limpios. Pero tenemos que venir, tenemos que hacer un alto y venir y ponernos a cuentas delante de Dios. ¿Cómo es que estamos nosotros? Es muy probable que cada vez que Dios nos hable seamos tentados a pensar, ¿qué es esa voz que yo estoy escuchando? Cada vez que yo me presente, que hable con Dios, nos hable y que seamos tentados a pensar que esa no es su voz, esa que me da comodidad, conformismo. Tenemos que saber si eso no es la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre nos va a confrontar. Dura es su palabra. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bien, vamos por último a leer el libro de Hebreos, Hebreos 3. Del 8 al 15. Yo sé que a veces si no gritamos fuerte es que no está la presencia de Dios. Pero a veces la palabra nos dice que es como un silbido suave. Y también nos está hablando Dios a través de su palabra. No hay necesidad a veces de dar gritos y sombrerazos, pero también Dios en la calma nos habla. Amén. En el libro de Hebreos, ¿dónde está Hebreos? Es que no es mi Biblia, pues, y no lo encuentro.
Sí, ya sé, hermana, mal estoy bromeando. Hebreos 3. Es que cuando yo tenía mi Biblia, porque yo todas mis Biblias cada vez que evangelizaba las regalaba, y dije, ya no me voy a comprar ni una Biblia más porque nunca me voy a quedar con una, y ya no me compré ninguna. Y tengo una, pero la letra está muy pequeña y me resisto a usar lentes. Así que mientras pueda ver, voy a usar esta. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 8, dice, cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, hermanos, quiero que medite sobre esto. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. ¿Ve que no nomás es Dios es amor? También Dios se molesta. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermano, no endurezcamos nuestros corazones cuando la palabra de Dios nos confronta. Quitemos de nuestros labios esas palabras que hoy hubo muchas pedradas, quítelo de sus labios, porque es Dios hablando a tu corazón. No digas, el pastor, el hermano, está diciendo eso porque sabe. No lo digas, porque es Dios confrontándote personalmente a tu vida. Por tanto, dice en el versículo 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que tengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio, desde el momento en que tú creíste. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy este día su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en ¿qué? En la provocación. Y la provocación es la incredulidad, la falta de fe, la murmuración. No endurezcamos nuestros corazones. Amén. Puesto de pie, hermanos. Hermanos, hermanas, puestos de pie, niños y niñas. No endurezcamos nuestros corazones al consejo de la palabra. Así sea dura, así nos hiera, porque su palabra es el martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo estarán nuestros corazones tan duros que nos lastima la palabra de Dios? Así que hagamos una pausa en nuestra vida y reflexionemos cómo estamos caminando. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Tú siempre hablas, Señor, al corazón del hombre desde el pasado, sigues haciendo y lo seguirás haciendo, Señor, porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Siempre tu palabra traerá bendición, aún duela a nuestro corazón. Tu palabra siempre traerá aliento a nuestra alma, porque es necesario que nuestra vida se vea fortalecida con el consejo de tu palabra.
Señor, tu palabra nos trae consuelo, nos trae dirección, el camino correcto que nosotros debemos de caminar, cómo debemos de conducir nuestra vida, nuestra alma, cómo está delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos todos y cada uno de tus hijos, grandes, jóvenes, pequeños, aquí estamos delante de tu presencia. Padre, ayúdanos a obedecer lo que dice tu palabra. Ayúdanos a entender que a veces es necesario que nos cales las orejitas, Señor. A veces es necesario que nos arrimes tierrita. A veces es necesario, Señor, que seamos confrontados con tu palabra, porque eso traerá sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón. Traerá, Señor, dirección a nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, te presento la vida de todos y cada uno de tus hijos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. La roca